Muy buenas noches, queridos hermanos. Como todos los domingos, tenemos este espacio para hablar sobre la Santísima Virgen María y de la mano de Isabel, como siempre. Así que hoy te damos la bienvenida nuevamente, Isabel, para este Rincón de María, que tan lindo guías, y que hoy vamos a continuar hablando de apología mariana, apologética mariana. ¿Es así, Isabel? Buenas noches. Sí, vamos a seguir, no sé si terminaremos hoy, pero bueno, espero que sí. Así que sí, seguimos, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la otra vuelta y continuamos con lo que me faltaba. Buenísimo, Isabel. Lo dejamos en tus manos este taller. Gracias a todos por estar participando. Bueno, bueno, buenas noches a todos y como siempre vamos a empezar este taller con una oración. Como siempre lo hacemos, pidiendo el auxilio de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como estamos celebrando esta fiesta de Rey, de Jesús, Rey del Universo, vamos a hacer una oración a Él. Señor Jesús, Rey de mi vida y Rey del Universo, yo quiero pertenecer a tu reino, un reino que has dicho que no tiene fin. Quiero vivir con valores auténticos, entregado al servicio por los míos y los demás, sobre todo por aquellos que están sumidos en el dolor y la desesperanza. Quiero ayudarte a construir un mundo mejor, un mundo lleno de paz, sin guerras ni dolor. Hacer que tu señorío reine por sobre todas las cosas. Y para eso te pido que me mantengas en la fidelidad a tu amor, en el seguimiento veraz de tus principios de vida. Y fijado a tu compasión, oh Cristo Rey de mi corazón, manténme cerca de ti con los lazos de tus bienaventuranzas. Cristo Rey, tu soberanía se abre camino en cada gesto de caridad, en la compasión por los pecadores, en la sanación de la salud de los enfermos, en el rescate de las almas hacia la vida eterna, en el devolver la dignidad a los excluidos y oprimidos, y en el dar de comer a los necesitados. Esos son verdaderos signos de la llegada de tu reinado sobre la humanidad, un reino que no tendrá fin, porque tú, Padre amado, siempre cumples tus promesas. Quiero adorarte, Jesús mío, Rey eterno, Verbo supremo encarnado, y darte el espacio que realmente te mereces en mi vida. Ven, Señor, con tu cetro de poder y de justicia, de amor y de perdón. Ven y reina para siempre en mi corazón, y hazlo digno de tu amor para siempre. Oh mi Jesucristo Rey, te reconozco en este momento como mi Dios, como mi Señor y Rey de todo el universo. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti. Cristo Rey del universo, quiero renovar mis promesas que hice en el bautismo, cuando renuncié a Satanás y a todas sus formas de seducción, y me comprometo a vivir una vida cristiana santificada en tu amor, y de hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para procurar el triunfo de tus mandamientos y de tu iglesia sobre este mundo. Amén. Señor Jesucristo, Rey del universo, confío en vos. Y vamos a pedir a María que sea nuestro auxilio para cumplir estas cosas que le hemos dicho a nuestro Señor hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por estar acá y compartir conmigo estas palabritas para conocer un poquito más a María y por supuesto para defenderla, porque como defendemos a nuestra fe, ella que es la madre de la fe, también la debemos defender. Y vamos a hacer un pequeño repasito, no del todo lo que hablé la otra vuelta, pero me voy a detener un poquitito para que quede un poquitito más
claro y que tengamos más herramientas con esto de que a nosotros siempre nos atacan nuestros hermanos separados sobre que María tuvo más hijos. Por eso sabemos que nosotros, por nuestra fe católica, tiene el dogma de la virginidad, el de María, la virginidad perpetua. Y bueno, y nosotros debemos defender eso porque tenemos, digamos, cómo hacerlo. Entonces, yo había dicho y había, ¿no? Había estado hablando de que la palabra hermano en la Biblia no solamente significa que son hermanos de sangre. ¿Se acuerdan que había dado alguna cita de cuando, por ejemplo, que Abraham lo llama hermano cuando le hace el tío? Bueno, la palabra hermano en la Biblia puede tener un significado de no solamente hermano de sangre, sino pariente, o inclusive miembros de una misma comunidad, de un mismo pueblo, de una misma fe, ¿no? Nosotros también hoy en día nos llamamos hermanos, ¿verdad? Así que, y no todos somos hijos de la misma madre y del mismo padre. Bueno, también creo que les había comentado de que hermanos, aunque no sean de la misma madre, ¿no? Como todo viene desde el lado del padre, ¿no? Recordemos las genealogías, ¿no? Que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, cuando dice tal persona engendró a tal, siempre va así, ¿no? Siempre de padre a hijo. A veces pueden ser del mismo padre, pero de distinta madre, sin embargo se llaman hermanos. Bueno, en la palabra, ¿por qué los hermanos separados siempre nos están hablando de que María tuvo otros hermanos? En Mateo 13, 13:55 y Marcos 16:3, encontramos a que nos habla los evangelistas de Santiago, José, Judas y Simón como hermanos de Jesús. Recordemos que, por ejemplo, Santiago son en los apóstoles, en el grupo de los apóstoles había dos Santiagos, ¿no? Dos Santiagos. Y el Santiago que se llama hermano del Señor es entonces un apóstol, porque a veces pueden decir nuestros hermanos separados que se está hablando de otro Santiago que no es el apóstol. Sin embargo, San Pablo, en la carta a los Gálatas, ¿no? Dice, yo no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Cuando San Pablo va a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, después que se convierte. Eso está en Gálatas 2:9 y Gálatas 10:2-3, que nos habla de este Santiago que era el apóstol. Sin embargo, también sabemos, ¿no? Porque las escrituras así lo dicen, ¿no? Que uno es hijo de Alfeo y el otro de Zebedeo, y no de José el carpintero, ¿no? Además, estos hermanos que aparecen parecieran que fueran más grandes que Jesús. ¿Por qué? Porque lo regañan y le dan consejos. Ahí lo tenemos en Juan 7:3 y Marcos 3:21. ¿Se acuerdan cuando va con María y la llevan y le dicen, este Jesús que está haciendo lío, entonces lo van a buscar,
y como que lo regañan un poco. Bueno, y en la verdad, sabemos que Jesús era el primogénito, y el primogénito en la cultura judía y oriental tenía, digamos, era el que aconsejaba y mandaba a los más chicos, y no al revés. No es que los hermanos más grandes eran los que corregían al mayor, sino al revés, era así la cultura. Entonces, por lo tanto, iría contra la cultura de esa época. Después se acuerdan que también, bueno, era el problema de los primogénitos, ¿no? Les comentaba de los primogénitos, que no necesariamente ser primogénito querría decir que tienen más hermanos. El primogénito era el primer hijo varón nacido y que aparte tenía, digamos, como indicaba preeminencia, es el hijo consagrado, es el hijo predilecto, es el hijo que recibe las bendiciones, las promesas del Padre. Por lo tanto, no necesariamente significa, ¿no?, que haya otros hijos en la vida en este caso de María. Porque los judíos, en realidad, ellos cumplían esta ley de culto donde el hijo varón era consagrado al Señor. Y ahí entraba, ¿se acuerdan que yo decía lo de la palabra hasta, que vemos en los evangelios, cuando dice hasta, no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito? Por lo tanto, también esa palabra hasta, ya yo le había dado hasta un cuadrito, le había dicho, que no significa que esa situación después tuvo que variar. Yo le había hecho en ese cuadrito, que lo tengo acá para repetirlo. Por ejemplo, en ese pasaje donde dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que María tuvo otros hijos? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo, después de la cruz, dejó de ser obediente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, después del fin del mundo, Cristo no va a estar con nosotros. Se dan cuenta que la palabra hasta no significa que después cambia la situación. Porque eso, así lo vemos en varios pasajes de la Biblia, que eso no pasó. Justamente dice acá, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo leíamos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que después de someter a sus enemigos, Cristo ya no va a reinar? Entonces, esa palabra hasta no significa que después pudieron pasar otras cosas diferentes. También lo podemos ver cuando el ángel le dice a José, cuando tienen que huir a Egipto, le dice, toma al niño y a su madre. Y lo podemos, diríamos, contratar con este pasaje donde el ángel a Lot, cuando va a los ángeles ahí a Sodoma, donde está Lot y
les dice que tienen que salir de ahí, porque Dios iba a destruir esa ciudad, y le dice, toma a tu mujer y a tus hijas. Es diferente, ¿no?, al de toma al niño y a su madre, ¿no? Como queriendo decir el evangelista que a pesar de que José es el marido, el esposo de María, sin embargo, él solamente está para el cuidado de Jesús y de María. Está puesto para cuidar a estos dos tesoros de Dios, de Jesús y de María. Por eso el ángel le dice, tanto cuando se va a Egipto como cuando vuelve, le dice, toma al niño y a su madre. Si María tuvo más hijos después de Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo sería eso? ¿No? ¿Cuándo José conoció a María? Porque dice, bueno, entonces después eh, José conoció a María, que en ese entonces conocer significaba que tuvieron relaciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿No? ¿Cuándo sucedió? Un día después de la purificación de María, un año después, 2 o 3 años después, ¿no? ¿Cuándo fue? Recordemos que ya en el año 4 antes de Cristo, Herodes muere, y es cuando el ángel le dice que ya puede regresar, ¿no?, a Jerusalén, a Nazaret. Y por eso la Sagrada Familia vuelve de Egipto. Y en esos años, María podía haber tenido otros hijos. Sin embargo, vemos que la familia de María y José y Jesús, o sea, vuelven los tres solitos. ¿Por qué? Porque después que vuelven, se relata en los evangelios, en esa vida oculta, en una parte de la vida oculta de Jesús, y que sabemos que cuando va al templo, que tiene 12 años y se pierde o se queda ahí, los evangelios dicen que ellos subían todos los días, todos los años, a la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, hasta que Jesús tenía 12 años, no se le conoce otros hijos a María. Porque si fuera así, la costumbre judía de aquel entonces era que las madres que tenían hijos pequeños no tenían obligación de ir a la fiesta de la Pascua, sino que podían quedar a cuidar a sus hijos pequeños. O sea que si hasta los 12 años María no tuvo otros hijos, los hijos que después pudo tener, o entre los años que llegó, porque acá hay un tema de fechas que no voy a explicar ahora, porque no coincide bien con las fechas de que nosotros decimos con el asunto de la muerte de Herodes, ¿no? Por eso hay un desfasaje de fechas, que cuando Jesús parte para Egipto con la familia de José y María, ella tenía unos años. Ya sabemos que ahí ellos parten solos, por lo que toma a tu hijo, a su madre y a su hijo, y al niño y a su madre. No dice que toma a sus hijos, sus otros hijos.
¿no? Así que ya sabemos, y de esos poquitos años, entre la vuelta de Egipto hasta los 12 años que Jesús está de vuelta, lo vemos en los evangelios, si María hubiera tenido algún hijo, sería pequeño. Por lo tanto, no era necesario que ella viajara todos los años, subiera a Jerusalén para la fiesta. Se podía quedar. Entonces, eso es un dato de que María hasta ese entonces no pudo tener, no tenía más hijos. Después también la vemos a María al pie de la cruz, ¿verdad? Donde Jesús la deja como madre a Juan, al cuidado de Juan, y si Jesús hubiera tenido otros hermanos, no hubiera sido necesario, ni siquiera legal, que dejara a su madre al cuidado de Juan. Lo que nos quiere decir esto es que ahí no había otros hermanos para cuidar a María. Y por el otro lado, esta virginidad, ¿se acuerda que yo hablaba de que la virginidad de María es una señal que el profeta Isaías, en 7:14, nos dio como que era la señal del Mesías, de que iba a venir el Mesías, iban a ser de una virgen. Y si María no es virgen, entonces, ¿dónde queda la señal? Como siempre decimos. Bueno. Isa, ¿te puedo interrumpir una cosita? Sí, ya, interrumpime, sí, dale. A ver si entendí. Vos estás compartiendo que es un hecho histórico, ¿no? Digamos, para defender nuestra fe ante nuestros hermanos separados, que María, digamos, no tuvo otros hijos, porque si no, se hubiese tenido que dar a cuidar a un hijo más chiquito y no hubiese podido subir a Jerusalén. ¿Eso es? ¿O entendí Claro, mal? así yo estuve leyendo que en ese momento, en ese contexto cultural de aquella época, ¿no? Las madres que ya tenían niños pequeños no tenían obligación de subir a la fiesta, viste que ellos tenían que ir a Jerusalén sí o sí para Pascua. Sí. Entonces, bueno, se quedaban en las casas con los niños pequeños para no subir. Así lo estaba leyendo en un portal de apologética católica. Ustedes pueden ir a ese lugar, a ese apologéticacatólica.org. Ahí hay muchas cosas que uno puede leer y sacar. Es una página bastante seria, creo, para poder leer todo lo que es de apologética y todas estas cosas. Muchas gracias, disculpa que te... No hay problema, está bien. Aparte, como yo decía al principio en la charla anterior, que todo esto tiene sentido común, ¿verdad? Porque hoy festejamos justamente al Señor Rey, ¿no? A Jesucristo Rey. Y su rareza viene, como le dijo a María el Ángel, que él heredará el trono de David, su padre. Y entonces pongámonos nosotros a pensar que si Jesús muere, tiene que haber otro heredero, porque si Jesús es el rey, y bueno, y como muere el rey, tiene que haber otro heredero. ¿Y quién heredaría el trono? No sé, sería un hermano de Jesús si existiría, ¿sí o no? Entonces, y sabemos que este reino es eterno y que el rey es eterno. O sea, no. Entonces, su reino no tendrá fin, le dijo el ángel a María. Y era la esperanza también, o sea que ya se fue esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Este reino que no tiene fin con este rey. Y
Si Jesús no tuviera hermanos, al morir él tendría que tener el otro heredero. Entonces, es un sentido común de que no puede haber otros hijos de María. Yo creo que si vos al hermano separado le podés decir esto, es de sentido común. Y si no te lo entiende, bueno, no te lo entendió. Porque a veces algunos te lo pueden entender y otros se van a negar, porque están cerrados en su creencia. Y bueno, aparte, bueno, yo no estoy leyendo, pero los padres de la iglesia, hay muchos que se pueden, que hablan de este tema y ya viene esto desde antes, ¿no? O sea que no estamos diciendo algo que no está basado en la sana doctrina de la iglesia, ¿no? Ya viene de antes. No sé si te respondí, pero bueno, Sí, también muchas gracias, muchas gracias. Incluso todas estas cosas se ven mucho, viste que a veces nosotros invitamos mucho a las convivencias, se ve muchísimo en la convivencia con María, todas estas cositas que son muy finas a veces, viste, para no caer en algunos errores que a veces tenemos. Porque incluso si uno está, digamos, formado en la fe y por ahí te pueden decir algo, uno, si la tiene clara, como dicen los chicos, puede contestarle. De ahí, si ellos siguen creyendo lo que quieran creer, bueno, es otro tema, pero a veces uno tiene que estar bien formado para saber defender nuestra fe católica, nada más, es eso. sí, mira, yo te digo, yo tampoco lo sé todo, como yo digo siempre, no, como la fe, nuestra fe, nuestra formación siempre esté continua y uno tiene siempre que estar aprendiendo, siempre hay algo más para aprender y como dicen de María, todavía no se sabe todo. La teología mariana no está desde siempre, sino que a medida que, a pesar de que en los evangelios nosotros leemos poco cosas de María, pero porque nos habla poco los evangelios de María, porque estaba todo enfocado a Jesús, ¿no? Al Señor, a nuestro Salvador. No era porque en aquellos tiempos, después de la asunción del Señor a los cielos y de la venida del Espíritu Santo, no se hayan preguntado nuestros hermanos de la iglesia primitiva, y no le hayan preguntado a María muchas cosas, porque nosotros los evangelios sí nos cuentan que ella guardaba todo en su corazón. Entonces, y yo me imagino a María en ese tiempo, esperando el Pentecostés, que estando con los apóstoles y con los discípulos de Jesús, ahí hubieran tenido mucho tiempo para poder hablar con María y hacerle preguntas, y ahí hubieran entendido muchas cosas. María los estuvo instruyendo. Así también el Concilio Vaticano II habla también de que María está como nuestra madre, pero también como nuestra maestra, como nuestra guía, que nos va revelando también esas cosas que guardaba en su corazón, y también es nuestra intercesora. Bueno, esto también muchas veces nos dicen el asunto de los primogénitos, ¿no? Son esas cosas puntuales, ¿no? De la virginidad de María, los otros hermanos de Jesús, hijos de María, que José, por ejemplo, otra cosa que se dice, que José era una persona ya vieja y que a lo mejor ya tenía hijos, y bueno, pero eso no se deduce de los evangelios, porque una persona de mucha edad, recordemos que él tuvo que sostener a la familia, tuvo que salir de noche urgente para Egipto, en un camino difícil, ocultándose del ejército romano, y
de Herodes, que quería matar al niño, y tuvo que volver a rehacer su vida allá en Egipto, y tuvo que ser un hombre de fuerza, de fortaleza, y no tan de edad. Pasa que a veces la iconografía que nos presenta a José, ¿viste? Bueno, no. Y aparte, también es algo que también lo podemos, nos cuentan, ¿no? Que San José, cuando se acuerdan que María dice, no, ¿cómo puede ser esto que no conozco varón? Y ya estaba desposada con José. Y supongo que José, o sea, José sabía ese plan de María, ¿no? Inclusive, por ahí se dice que en aquellos tiempos no había hombres castos, o sea, no había hombres célibes. Sin embargo, sí, había grupos célibes en el tiempo de José y de María. Y José estuvo de acuerdo con María de vivir esta vida, digamos, casta entre ellos. Por eso, a lo mejor, por eso se casaron, o sea, se unieron juntos, pero para vivir, para que, digamos, porque era todo el plan de Dios, ¿no? Para que Jesús tuviera esa familia. Y sí, Jorge. Según tengo entendido, María vivía, porque estaba consagrada al Señor, vivía en el templo. Sí. Hay algunos escritos dentro de nuestra iglesia, y también los musulmanes cuentan mucho de eso, y que José también servía en el templo porque era un hombre justo. Entonces, la unión entre José y María se da porque los sacerdotes de ese momento decidieron que esta Virgen consagrada no podía estar con un hombre común y corriente, sino que debía estar con un hombre justo. Sí. Un hombre, no sé si casto, pero sí. creo que habrán pensado de esa manera, sí, justo y casto, ¿no? Sí. Y porque Dios preparó o sea, Dios en toda la eternidad ya tenía esto en su mente, ¿no? Ya preparó la venida de su Hijo a la tierra para hacerse hombre, y preparó a María, y también tendría en su mente a San José. De San José todavía, por eso digo, hay cosas que todavía la iglesia tiene que ir progresando en ese conocimiento. Entonces, hay que esperar, porque, bueno, yo no me he dedicado mucho a San José, un poco, a estudiar un poquito más a San José, pero tendría que hacerlo. Pero tenemos que dar crédito que Dios sabe lo que hace y que Él no se va a desdecir de sus promesas y que tiene ya todo pensado, ¿no? Y aparte, debía cumplirse en José también la profecía de que era de la línea directa del rey David. El rey David, o sea, era él el rey. San José era el rey, el verdadero rey, porque Herodes era un impostor. Ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Y entonces, José sí, pero él en su humildad no era tan humilde que ni siquiera eso reclamó, ¿no? Y bueno, así también por eso ya sabemos que Jesús tenía que tener esta descendencia, ¿no? de David. También María, creo que por la otra parte también tiene su descendencia de David, ¿no? Bueno,
creo que obtenemos muchas cosas, se podría buscar más cosas, por eso digo, siempre vayan e investiguen, si no les quedó algo claro, que le falta, que yo no sé tampoco, no lo sé, por ahí no lo sé. Y uno puede ir investigando de a poco el tema que más le interesa y va a encontrar, porque, como digo yo, los padres de la iglesia ya tienen muchos escritos, y nuestro magisterio también. Y bueno, y seguramente también vamos a tener más cosas de María y de esta Sagrada Familia, ¿no? A medida que va pasando en los tiempos, y los teólogos, que son los ocupados de ir investigando las escrituras y sacando estas cosas, ¿no? De ahí. Bueno, ahora continuamos con esto de la Asunción, que eso no habíamos estado hablando, que es otro tema de que nos dicen dónde está en la Biblia la Asunción de María. Es otro tema que también nos sacan los hermanos separados. Bueno, la verdad es que explícitamente en las escrituras no está la Asunción, pero no se contradice. No se contradice. Hay en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay dos personas que fueron llevadas al cielo en cuerpo y alma. Y una es Enoc, y lo podemos encontrar en Génesis 5:24, y Elías en Primero de Reyes 2:11. O sea, ya hay un antecedente de esto. Esto de la Asunción, como ya hemos visto también cuando dimos los dogmas, tiene que ver con la Inmaculada Concepción, ¿no? Recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción era de que María fue concebida sin el pecado original por los méritos de Jesús. Fue preservada del pecado original, digamos, por los méritos de la cruz de Jesús, como todos nosotros que nacemos con el pecado original, con nuestro bautismo, nosotros se nos borra el pecado. En cambio, María no fue preservada. Yo eso lo expliqué bien cuando hablé de los dogmas, del dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué? Porque María tenía que concebir al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento nada de lo que era de Dios tenía que ser nuevo y no se podría volver a usar. Eso también se puede dar como ejemplo y para defender también esto de la virginidad de María, ¿no? En el seno de María se iba a encarnar la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios Santo, y no podía tomar carne de una carne, ¿no?, que haya estado en contacto con el pecado. Recordemos que el pecado se transmite, la mujer digamos, según las escrituras del Antiguo Testamento. Leemos el Salmo: pecador me concibió mi madre, ¿no? Dice uno de los salmos. Entonces, por eso es inaudito que María hubiera estado en contacto del pecado. Y aparte, porque nosotros recordemos el protoevangelio, que en Génesis nos habla de esta mujer que va a aplastar la cabeza del enemigo y que está en continua batalla
enemistada con el enemigo. Y si está enemistada, nunca quiere decir que nunca tuvo que ver nada con el pecado, con Satanás. Todo esto, como siempre digo, tiene que ver con la divinidad de Cristo, con el Hijo de Dios que se encarna. Y bueno, entonces si María fue preservada del pecado original, recordemos que el pecado original que está metido a nosotros, tuvo las consecuencias que todavía las tenemos que llevar adelante, cargar nosotros también, que era la muerte. La muerte entró con el pecado original. El hecho de que María no haya estado en contacto con el pecado, o sea, no haya sido preservada del pecado original, por lo tanto, las consecuencias tampoco iban a actuar en ella. Por lo tanto, ella, por eso hablamos de la asunción en cuerpo y alma al cielo de María. Ella, el concilio, bueno, cuando se dicta este dogma de la asunción, el Papa, Pío XI creo que es, él pone en ese dogma que terminada el ciclo de su vida en esta tierra, es asunta a los cielos. No dice nada el dogma mariano sobre si María murió o no murió. O sea que está también decir que murió como decir que no murió. Lo único que sí que fue preservada de la corrupción. Lo mismo que su hijo, lo mismo que Jesús, que murió y no se corrompió su cuerpo. Igual se dice de María. Recordemos que nuestros hermanos orientales festejan ese dogma como no le dicen la dormición de María. Porque ellos consideran que, claro, ellos, como nosotros también, su cuerpo no fue corrupto, no se corrompió por la muerte. Así que bueno, pero no sabemos, la Iglesia nos ha dado ese concepto claro, ¿no? Y determinada el ciclo de su vida, fue asunta a los cielos en cuerpo y el alma. O sea que eso es una cosa lógica, como dice el sentido común. Aparte, Jesús no iba a permitir que su madre, bueno, de la cual había tomado su carne, y él está tan unido a él, que realmente ella se corrompiera, ¿no? Por eso la lleva a su lado. La lleva a su lado. Hay un salmo, el Salmo 132, versículo 8, que dice así: levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Recordemos entonces, acá nos viene también esa imagen del Apocalipsis, cuando Juan ve esa arca, el arca de la alianza, y que ve a esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ¿no? Bueno, el arca de la alianza que se había perdido era un cofre de madera. Y lo que tenía de sagrado esa arca es que adentro estaban las tablas de la ley, ¿no? Es el testimonio de la alianza. Estaba la vara de Aarón, signo del sacerdocio, del sumo sacerdote, y estaba el maná, ese
ese alimento con que Dios alimentó en el desierto al pueblo. Bueno, y estaba esa arca, la habían revestido, era de madera, de una madera dura, durable, y revestida de oro por adentro y por afuera, solamente porque tenía esas cosas adentro. Cuanto más María, ¿no? Que llevó en su seno a la verdadera ley, al verdadero maná y al verdadero sumo y eterno sacerdote. Yo siempre digo cuando medito los misterios del Rosario y dice el misterio de que María va y lo dije la otra vuelta y lo vuelvo a decir, ¿no? Cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, ella lleva a Jesús en su seno, ¿no? Recordemos que el arca era intocable, solamente los levitas la podían tocar y la podían estar cerca de ella. Y cualquier otro, tenemos la historia de este siervo que quiso sostener al arca que parecía que se iba a caer y murió en el acto, ¿no? Y como tenían también miedo los sumos sacerdotes cuando entraban en el templo, en el Santo de los Santos, el día del perdón, de que podían caer muertos, porque no eran puros. Y así que bueno, cuanto más nuestra madre, ¿no? María, lo que ella llevaba adentro era Jesús y era santa, era intocable, también eso ahí vemos, ¿no? Y acá este salmo es interesante porque dice, entra en el lugar, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Ahí como diciendo también con tu arca, con María, ¿no? Luego también San Pablo nos dice en Romanos 6, 8, 11, la resurrección se da en el orden que se tenga. A los primero los que murieron en Cristo. ¿No? Primero los que murieron en Cristo. ¿Y quién, como María, murió en Cristo? La más excelente, unida a Cristo totalmente. Por eso ella fue la primera de las criaturas a resucitar, porque Jesús es Dios y resucitó. Pero ella fue la primera en ser asunta al cielo en cuerpo y alma. Luego, no sé si le da un poquito más. Más o menos entendieron esto de la asunción y cómo podemos rebatir a nuestros hermanos que dudan. Sí, Jorge. A mí me surgió en estos días ese tema. Tengo una persona que trabaja acá en mi casa que es cristiana y me decía, por ejemplo, el tema de los hijos y demás. En ninguna parte dice de la Biblia que José tenía hijos, ¿no? No. Y también había surgido una conversación con una persona por el tema de la Asunción, que la Virgen no había ascendido a los cielos y demás. Pero me decían, ¿dónde dice que la Virgen ascendió a los cielos y demás en cuerpo y alma? Me dicen, si la Virgen María está muerta. Le digo, ¿y en qué parte de la Biblia dice que la Virgen María está muerta? O sea, si vos venís por ese lado a decirme, no dice en la Biblia tal cosa, no me digas algo que tampoco está. O sea, no dice que la Virgen María murió, no habló de la Virgen María. La Biblia después a partir de los Hechos de los Apóstoles, no se habló más. Se habló una sola vez, que de eso quería destacar algo más. Y ellos dan por sentado que la Virgen María murió, pero ¿dónde está eso en la Biblia?
y ellos te cuestionan que dónde está lo de la asunción de la Virgen María en la Biblia. Y una cosita más, la Virgen María, si bien estaba llena de gracia, hay que recordar que recibió el Espíritu Santo 2 veces en toda la historia, que es en la Anunciación, perdón, después de la Anunciación y en Pentecostés. Eso Sí, quería sí. decir eso. O sea que No, es el ángel doblemente. dice, el ángel dice, está llena de gracia, o sea, llena Exactamente, del Espíritu Santo. Y exactamente. fue cubierta por la sombra de Y Dios. hay una cosita más. Dicen, no, la Virgen María no terminó siendo santa porque tuvo hijos y demás. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en la rebelión de Coré contra Moisés, Sí, donde Moisés dice, bueno, hagamos una prueba a ver de qué lado o a quién eligió Dios para guiar al pueblo, y ponen esos incenciarios que dicen, que ponen enfrente a la carpa, sí, acá para el encuentro. que Coré es tragado por la tierra, Sí, y los incenciarios son quemados por Dios mismo, y Moisés termina diciendo, guarden esos incenciarios, no los tiren, porque todo lo que ha tocado el Señor queda eternamente santo. Entonces, viéndolo de esta manera, María fue llena de gracia, 2 veces tocada por el Espíritu Santo, permanece santa por la eternidad. claro, aparte llevó a Jesús en su seno, le dio su carne al santo, como yo decía, nada que sea de Dios, porque vemos muchas cosas vemos a Jesús que él monta en un asno que nunca nadie montó. Es puesto en el sepulcro que nadie utilizó todavía, es el sepulcro nuevo. O sea, todo lo que es de Dios es nuevo y no se puede volver a usar. Los vasos que usaban en el templo, cuando no servían, los enterraban, porque no los podían volver a usar. Como decís vos, eran santos. O sea, no sé si los guardaban, o los enterraban, pero nadie más los podía usar para otra cosa. Creo que lo terminan derritiendo y usando el oro en el arca, o agregándolo No recuerdo. Pero por el otro lado, como te dicen a vos, ¿dónde está? Hay muchas cosas que en la Biblia no está. Por ejemplo, la muerte de José. ¿Dónde hay que decirle, bueno, si buscame en la Biblia, ¿dónde está la muerte de José? ¿No? Y vos dejá que ellos lo busquen, y cuando vengan y te digan, no está la muerte. Bueno, entonces quiere decir que José no murió. Tampoco sabemos qué pasó, cómo murió Pablo, cómo murió Pedro, no está, porque Lucas termina y no lo cuenta. Hay muchas cosas que no dice, pero eso no quiere decir que no ocurrió. Entonces, por eso ellos no, nosotros podemos rebatir eso con sentido común, en ese caso, ¿viste? Decir, bueno, la asunción de María no está en la Biblia. Bueno, yo dije, bueno, estas cosas que estuvimos hablando, que por sentido común se tiene que, salta, ¿no? Y por el otro lado podemos decir también esas cosas, defender ese lado. Claro, cuando, por ejemplo, que te dicen, a mí hace un tiempo atrás me surgió esta idea de decir, si Jesús toma, si la sangre de Jesús es poderosa,
¿de dónde toma Jesús sangre? ¿De dónde toma su cuerpo? Quiere decir que si Jesús, que toma hablando biológicamente, ¿no? Sí. Si Jesús toma sus células del cuerpo de María, para formar su propio cuerpo, la sangre de María y las células de María son tan iguales como las de Jesús. Sí. O sea que es también poderoso en todas, sobre todo porque es llena de gracia y porque llevó en su vientre durante 9 meses al Hijo de Dios. Porque María, al ser, digamos, a no tener contacto, o sea, Jesús fue engendrado solamente, o sea, el Padre es Padre Dios y María es la Madre. Quiere decir que todos los genes, todo lo que es de María, Jesús tiene todo lo que es de María, no tiene de varón, de varón. No tiene otros genes, son todos los de María. Bueno, por eso hay un dogma que todavía falta, ¿no? Que en la iglesia falta que lo dé, y que está mucho, digamos, también está ahí, ¿no? No está oculto, pero que es el de la corredención, ¿no? O sea, esta unión tan íntima de María y Jesús, y cómo en el plan de salvación, no digo que María sea la redentora, nada que ver, por supuesto que Jesús es el único redentor, ¿no? Y el único mediador, pero que María estuvo siempre en el plan de Dios y que sin ella, porque María podía haber dicho que no, sin embargo dijo que sí, porque Dios le pidió esa respuesta libre. María está asociada siempre al plan de salvación, junto con su hijo. Falta ese dogma que iría a aclarar muchas cosas y traería muchas gracias para el mundo, ¿no? Y bueno, esperemos y recemos para que así se dé. Bueno, y para terminar, me quedaría lo que María reina, porque nosotros, ¿por qué? Nos dice, hay otras cosas también que podemos decir, ¿no? Pero María, ¿por qué nosotros decimos que María es reina? Y bueno, recordemos entonces, porque ya que el reino, hoy estamos justamente en este día de Cristo Rey, entonces hablemos de esa realeza del reino de David, del reino que como era en el Antiguo Testamento. Entonces le voy a traer esta parte de la palabra de Dios que está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, y lo voy a leer de acá. Dice, Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonías. Betsabé era la madre de Salomón, ¿no? El rey se levantó, fue a su encuentro y le hizo una inclinación. Luego se sentó en su trono, mandó poner un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Entonces ella dijo, tengo que hacerte un pequeño pedido. Bueno, y es ahí cuando ella intercede. O sea, en el Antiguo Testamento, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. La madre del rey era porque, recordemos que antes tenían varias esposas, ¿no? Entonces, la reina era la madre del rey. Y acá, en este versículo, si lo quieren anotar, versículo Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, está el lugar de la reina. Y aparte, recordemos que cuando van estos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y la madre también de ellos, ¿qué puesto le vas a dar a mis hijos en tu reino? Y la madre dice que se ponga uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces Jesús, ¿qué le dice?
No, esos puestos ya están destinados por el Padre. Entonces, si Jesús está a la derecha del Padre, ¿no? Quiere decir que a la izquierda de Jesús está el Padre, y a la derecha está la Madre, porque acá vemos en este versículo que el rey Salomón sentó a su madre en ese trono a la derecha. Bueno, así que ahí podemos saberlo claramente lo de María, porque decimos nosotros que María es reina. Bueno, no sé qué podría más decir, quizás si me acuerdo algo para la próxima que me quedó en el tintero, o si ustedes quieren saber algo más, me dicen, y yo lo busco y lo hablamos en la próxima charla. Y acá ahora lo termino, se hace muy tarde. Bueno, gracias Jorge, gracias Pablo y todos los que participaron acá y que me tienen tanta paciencia. Y vamos a terminar entonces pidiendo a nuestra madre que ella reine con su Hijo en nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Gracias, Isa. Gracias Solá, gracias a todos. Gracias, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y si alguna cosa me equivoqué también, ustedes tienen una cosa que yo por ahí me equivoqué y así todos aprendemos, porque esto está para aprender. Nadie sabe todo. Bueno, muchas gracias. A ver si está Nicolás para despedirme. O corto acá, no sé cómo hacer. Gracias, Isa. Gracias, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te Todo estamos bien. extrañando en el Rosario. Es que lo que pasa, como aquí se ha cambiado el horario, Ah, y por eso es que no puedo entrar a la hora del Rosario. bueno, ya vas a Ok. poder. Sí, ya voy a poder En algún pronto, ¿vale? momentito. Bueno, gracias. Adiós. Gracias por todo. Bueno, no sé si ya me está dando que finalice. Bueno, que tengan entonces muy buenas noches, un santo domingo y una hermosa semana. Chau, chau.